Hola amigos, ¿qué tal? Soy Manuel Aragonés y hoy empezamos con la primera lección del curso de Excel. Recuerden, como les he explicado, que es un curso que vamos a empezar por lo más básico y vamos a terminar en las herramientas más avanzadas. Todas las semanas vamos a tener un vídeo con esto. Entonces la hoja de cálculo está dividida en celdas y en cada una de estas celdas nosotros vamos a escribir números, texto, porque un rango es un conjunto de celdas. Cuando yo selecciono, este concepto se usa realmente cuando vamos a copiar una fórmula, que después veremos un ejercicio y se los explicaré bien. Doble. Lo ven aquí que tiene un borde doble, entonces yo selecciono el tipo de borde y luego voy pinchando primero, por ejemplo, interior. Si le pongo interior, pues me hace, lo borramos y lo que vamos a hacer es poner 3 puntos y coma. Punto y coma, punto y coma, punto y coma. Así tal cual. Esto es para dar el formato oculto. Le damos a aceptar, ¿vale? Y ¿qué es lo que pasa aquí ahora? Aquí ya no se ve el valor, ¿vale? Pero si nos vamos a la barra de fórmula, el valor está, pero simplemente en la celda que tenemos puesto un borde para saber dónde ir. Aquí a la celda esta que tenemos sin formato, seleccionamos todo, le damos al botón derecho, formato de celda, y nos vamos a venir aquí a personalizar. Entonces, referencia relativa y referencia absoluta, que anteriormente les dije que se los iba a explicar en un ejercicio. Y yo lo quiero guardar con otro nombre o en otra carpeta o con otro tipo de fichero, es cuando yo le daría a archivo, guardar como, vale. Entonces, donde vamos a configurar una hoja de cálculo que nos vaya calculando el saldo de caja que tenemos, pero el asunto es que el saldo lo vamos a poner en otra hoja, con lo cual se nos abre el cuadro este. Buscamos aquí en las usadas recientemente y tenemos aquí Max. Entonces le damos a aceptar y como ven nos aparece el cuadro de cuando le damos aquí. Y pinchamos en gráficos recomendados. Vale, entonces él nos recomienda este tipo de gráfico. Entonces como nos viene bien, y escribiríamos primero el signo igual, como aparece aquí en el esquema, luego el nombre de la función, en este caso yo he puesto contar.si, que es una de las funciones que tenemos disponible, y luego abrimos un paréntesis y escribiríamos los parámetros que necesitamos. Aquí Excel te da alguna o sea, te da la posibilidad de elegir alguna de las funciones que tienes aquí en Excel. Te sale una listita que si le das a doble clic, pues ya él te termina el nombre de la función. Es importante escribir el criterio exactamente igual que nos aparece en la columna de sección, porque si nosotros, por ejemplo, vale, esto sería una escala de tiempo. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Para hacer la escala de tiempo, no, sí.